Bueno, nos falló el guía profesional, que era Santiago, que es profesor de Historia de la Escuela de Arte. A ver, los artistas aquí, por favor, no me dejen solo. Entonces, bueno, tenía otros, le surgieron unos problemas con una exposición que tiene de los alumnos en Borrón y demás, y no pudo venir, ¿no? Entonces, no sé, en vez de hacer quizá una guiada por cada obra, pues lo haremos, no sé de qué manera, o sí, o de manera más amplia, poniendo ejemplos más generales, o lo que se os ocurra preguntar, lo que nosotros nos vaya ocurriendo, etcétera, etcétera. Más que una guía que hablemos y que escuchéis, pues también vamos a ver si todos nos provocamos para poder decir cosas de un lado a otro, ¿vale? Entonces, se me ocurre así hacer una introducción como la motivación por la que surgió o el motivo que surgió esta exposición. Y no es ni más ni menos que el homenaje a Antonio Areces, que todos conocemos, y que Manuel, su hijo Manuel Astur, que está por Italia y no puede estar aquí, así que lo hacemos presente y también le dedicamos un poco a él y a la familia este encuentro y estos comentarios. Me llamó para decirme que iban a hacer el homenaje a poner su nombre al día del Día de la Cultura y a dejarlo, digamos, en principio para siempre. Luego las cosas duran lo que duran. Y me llamó para decía que quería, entre las actividades, hacer una exposición y que yo me pusiera en contacto, puesto que era contemporáneo y amigo del resto de los artistas que él había tenido contacto, pues ponerme en contacto con el resto de los artistas. Naturalmente yo le dije que sí, por tantas cosas, fundamentalmente por la amistad y por todo lo que significaba ello, ¿no? Entonces me puse en contacto saqué esta lista, que yo creo que son todos los que están, es decir, y no sé si puede quedar alguno olvidado, pero yo creo que no. Pero bueno, es una colectiva de la gente más representativa. Siempre estamos hablando de aquella época, porque de los nuevos no hablamos, porque la condición indispensable era que tuvieran una relación con él, que hubiera una convivencia, convivencia de debate, convivencia de compartir, en fin, aquellos tiempos que eran muy comprometidos política, culturalmente, etc., ¿no? Y entonces, bueno, época 70-80, conflictiva donde las haya, en España, y bueno, y artísticamente y culturalmente una época muy, no sé, oscurantista es una palabra muy fuerte, pero todo cabe en aquella época, Pero bueno, vamos a dramatizar, Pero bueno, una época oscurantista porque teníamos que andar descubriendo mediterráneos por ahí, cuatro amigos, y por eso surgieron el Grupo Astur, las asociaciones y tantas cosas, ¿no? Para plantar cara socialmente y políticamente, y también para culturalmente, pues debatir entre nosotros y un poco, en fin, buscar que nos llegara información y de alguna manera estar a la altura del compromiso, digamos, contemporáneo, ¿no?, de cada momento. Bueno, y en ese contexto surge Antonio, nos conectamos y tal, y bueno, siempre era un poco el teórico del grupo, el que hacía algunos textos con Julio Barroso, etcétera, ¿no? Y bueno, y venía muy bien porque era un poco ese encuentro entre arte, poesía, pensamiento, tal, sí, era un complemento interesante de debate, porque siempre podían introducir, y de hecho se introducían elementos más conceptuales o más de pensamiento, es decir, más allá de
del pintar y callar, que decían algunos clásicos contemporáneos, ¿no? Pintar y callar, ¿no? Y ellos decían, no, pintar y hablar, discursear, es decir, transmitir los conceptos, porque las cosas se complejizaron de tal manera que no bastaba solo con pintar, sino que había que explicar cosas, ¿no? O dar pie para que se entendiera. De manera que en ese contexto de un poco de miseria, pues bueno, surge esta cosa, ¿no? Y a partir de ahí surge esta exposición que no es más que el camino individual de... No podemos enmarcarlo en tendencias, sino más bien, y sino bueno, que mis amigos artistas que maticen algunas cosas de las que yo pueda decir, sino que podemos enmarcarlo dentro de una que se debe llamar mitologías personales, ¿no? O sea, cada uno después fue buscando su camino, después aparecieron las exposiciones avanzando los años, en Reina Sofía, en Arco y tal, bueno, descubriendo en vivo todo lo que estaba ocurriendo en Europa y en el mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí todos nos fuimos incorporando al acontecer, ¿no? Luego cada uno fue tomando obviamente su camino personal, y aquí hay una representación de cada uno de ellos. Yo creo que podemos hacer una lectura en los dos cuadros que hay de cada cual, podemos hacer una lectura clara, bueno, relativamente clara, con dos piezas, pero que sí quiere decir que son representativas de cada autor. Y eso yo creo que es uno de los valores que tiene esta exposición. Es una colectiva de 15 artistas, que yo creo que son gente importante en la región, y todas las obras son importantes de su trayectoria. Y bueno, ese es uno de los valores más importantes, ¿no? Y a partir de ahí, la lectura que podemos hacer, claro, describir cada obra, si no es propia, es un lío, ¿no? Incluso lo propio en arte es complicado, ¿no? Hay grandes artistas que aborrecen explicar su obra, ¿no? Y es muy complicado. Hay que tener, nacer o hacerse un talante y una manera de hacer, de decir. Es casi una profesión, es una profesión. O hay que nacer con esa gracia, ¿no? Porque hay que saber que todo lo que se dice de una obra congela la obra y la limita si no se dice muy bien. Entonces, claro, hablar de una obra, yo digo a veces que hablar de una obra, si no se dice muy bien, como digo, es un gran riesgo. Vale más hablar de otra cosa periférica y después ir a ver la obra y no decir nada ante ella. Es decir, por otra parte, cuando decimos demasiado, pues si yo no conozco una cosa y no estoy avisado que eso no debe de ser, pues me agarro lo que me dicen como una muletilla y hago de eso un valor inamovible, cuando eso puede haber verdades en ello, pero debe de ser moverse en un terreno subjetivo. Quiero decir, aparte de esa verdad central que puede tener cada cuadro, hay una lectura subjetiva que debe corresponder al espectador. Hablar de ello sin fijar ni crear fundamentalismos, eso es una cosa importante. Es decir, dejar ese espacio abierto para que el espectador pueda interpretar. De manera que, como nos falló Santiago, que era el que
por su profesión de historiador, tiene ese hábito de decir una cosa puntual sobre cada cosa, en fin, de una manera muy personal, pues vamos a ir haciéndolos, vamos a suplir. Sí. A ver, yo quería decir una cosa que igual tenía algún sentido. Bueno, yo voy que ya. No, quería decir, pero iba a decir esto y se me olvidó, cuando estaba a la espalda. Este es un retrato de Antonio que yo le hice en el año 64, en Oviedo, en una guardilla que teníamos ahí, yo la tuve todavía hasta hace poco. Y bueno, este fue el origen un poco de la exposición y del cartel y de toda aquella cosa, ¿no? Y bueno, que luego de allí, Manuel decía, escribió el otro día en El Comercio y me comentaba a mí, dice, bueno, Manuel es su hijo, digo, dice, bueno, luchamos, era otro debate de aquel tiempo, que es figuración, abstracción, reproducción de la realidad, o estar más allá, principalmente de eso, ¿no? Entonces decía, lucharon por estar más allá de la realidad, por un concepto que no fuera la reproducción de la realidad, dice, y lo consiguieron. Bueno, pues valga este retrato para decir dónde estábamos en aquel momento, dónde estábamos, quiero decir, por la figuración, y luego cómo las cosas se fueron cada cual, como decía, desarrollando de manera que cada cual cogió su camino. Y esto, a pesar de que las obras sean de 10 años, de 5, de 15 atrás, pues pueden ser, pues son obras representativas del momento actual. Así que queda este retrato aquí como inicio de aquel momento, de los años 64, que yo lo asumo ahora mismo. O sea, yo lo tendría en mi casa como concepto, quiero decir, como obra dibujística, ¿no? Sin que me molestara para nada. O sea, con esto quiero decir que cuando uno deja el alma y deja una idea y lo logra, voy a decir un poco, eso permanece en el tiempo. Y aunque luego cambie la forma y los conceptos por evolución, la gracia, aquello que hizo en un momento determinado, con el que ha pasado el tiempo y parece que puede quedar vencido, yo tengo el convencimiento de que permanece. Yo lo compruebo en mis obras, que veo hace tiempo, unas más que otras, y uno en cada obra, como todos, dejamos el alma y luchamos por que quede allí inyectada en esa materia. Pues bueno, quiero decir que cuando lo consigue, pues deja, pues eso está ahí, esa gracia está ahí para siempre. Bueno, quería hacer observar también el universo accidentado que hay por ahí, por atrás, ¿no? Dibujos, objetos, cosas, ¿no? Que son como un poco el eco no de eso que lee, sino de eso que piensa, en fin, el eco de sus ideas, sus fantasmas, sus sueños, sus cosas, ¿no? O sea que, en fin, quiero decir que es un retrato, pero hay unos toques, unas superficies, unas texturas, unos signos que lo hacen ir también un poco más allá, ¿no? Bueno, yo iba antes a reclamar la atención sobre el cuadro que hiciste tú, porque hay algo, yo creo que importante en esta exposición, que lleva una exposición homenaje a Antonio Yáñez. Y claro, el elemento fundamental que hay en ese cuadro es que lleva la presencia de la ausencia. Es decir, que todos los que estamos aquí fuimos sus amigos, hay relaciones y memorias y vivencias y cosas, pero hay una ausencia de este diálogo que entablamos con él. Y sin embargo hay presencia. Sin embargo hay presencia que la marca esta obra realizada en tiempo de mocedad por Fernando. Hay esa relación de amistad entre ellos y hay esa
permanencia en el tiempo de esos años 60, que está marcada por este tal que preside toda la exposición. Y que eso, yo creo que claro, esa posición Y echa cartel, que no carne. Echa cartel, eso. Y ahí decir también otra cosa, que es que la personalidad, la figura de Tom Alecce, sobre todo, y es la de un pensador. O sea que ahí yo creo que queda claro el paso por la vida de él, y una persona reflexiva, siempre abierta al diálogo socrático, porque era una permanente, era un placer dialogar con él, ¿no? Una cosa de que siempre era buscar nuevas vueltas a la verdad, Entonces, bueno, de ahí viene un poco esa fuerza, y sobre todo el valor que tiene, que en un espacio, porque él fue una persona que siempre habitó este mundo un poco hermético de la nuestra Asturias profunda, y además no salió, casi tendió a cerrarse y a crear un mundo sobre sí, aunque él siempre estaba presente en las exposiciones, él siempre vivo y activo a ver las cosas, pero no, él incluso no mostró su obra, una cosa, pero siempre con un pensamiento muy lúcido, muy vivo, activo, y sobre todo en el diálogo, en la amistad, era cuando él lo manifestaba, se entregaba y tal, ¿no? Eso lo refleja perfectamente. No sé si queréis apuntar algo de lo que hablamos, de lo que dije. No sé, ya lo explicaste muy bien. Bueno, aquí tiene con solo una obra. Sueldo, un poco. Bueno, Esta obra de aquí, este consuelo. como dice Fernando, Pero acercaros, porque si no, moveros, porque si no, parece que estamos aquí en el... hablar de una obra plástica es como hacer interferencia de los lenguajes. Cuesta expresar, porque yo ya me expreso allí. Ahora puedo decir un poco lo que me mueve, no sé si la gente luego después lo capta o no. Esta fue ahora la penúltima exposición, porque bueno, llevo ya muchos años trabajando y evolucionando, últimamente hago series, y a la anterior se llamaba Ciclos, venía a ser un poco la idea de la que partía, tiene relación con esta, por eso lo explico, de los ciclos de la vida, de la naturaleza. Me empecé a leer muchos poemas, a leer haikus, me gusta muchísimo la música, todo tipo de músicas, pero aquí en Oviedo, de las pocas cosas que hay unos conciertos de música clásica fantásticos, y a mí la música, todas me gustan, pero la música clásica me gusta mucho. Entonces, esta serie fue un poco que me dijeron que es como Viaje al invierno, en la obra de Schubert, un poco inspirada en ese tema, que me decían que claro, en el Viaje al invierno los textos son durísimos, pero bueno, yo hice un viaje al invierno muy llevadero, muy leve, más ligero, porque uno coge de lo que hay y lo adaptas a ti y intentas, bueno, pasarlo por tu tamiz. Y entonces, bueno, lo que tengo que decir que esta serie era sobre ese tema. Ahora tengo una exposición abierta en Avilés, que si vais, cuando llega la gente, me preguntan, ¿no? Lo que hablaba un poco Fernando, y yo digo, date un paseo que hemos hablado. Y a la vuelta, porque la sala es grande y larga, me van diciendo cosas que es lo que yo buscaba. Pues que les da paz, que es una exposición muy poética, está además, hablo de ella porque es un poco también la obra que viene de aquí, ¿no? Que está basada en unos poemas de Aurelio González Obies, que habla mucho de nuestra tierra, del norte, porque en esta nota, en la exposición anterior de Ciclos, sí que yo es la primera vez que conecté con el mundo mío, con mi tierra, con Asturias, porque antes hacía otro tipo de arte, bueno, con más colorido, más, no sé si lo explico. Y entonces, últimamente, no sé si es por la edad o qué, que me acerco más a la raíz. Y
ya digo, la poesía de Aurelio me gusta mucho, me recuerda muchísimo a mi infancia y esto es la etapa anterior, basado un poco en el tema, bueno, ese invierno que yo veo de una manera un poco menos dramática que el Schubert. No sé si queréis preguntar algo, no sé qué. Que pones la música y eso sale solo. Pones la pintura. No. Empiezan los... No, es muy complicado, es muy complejo, no sé. No, pero bueno, que al hilo de cada cosa podéis preguntar y además sería bueno y guapo y todos nos ayudaríamos un poco. Pues, yo entre tanto quería hacer una cosa así un poco general, aprovechando sobre todo lo de Carlos, bueno, también lo de Melquiades como ejemplo tal, ese tema de la realidad que decíamos, de trascender la realidad, que yo recordaba a Manuel y lo consiguieron, decía él. Bueno, no se trata tanto de prescindir de la realidad, porque hoy día, como avanzamos tanto en el pensar y en los conceptos plásticos, pues hoy día utilizamos la realidad no para reproducirla, sino para señalarla y hacer una reflexión sobre esa realidad. Es decir, que utilizamos la figura y una versa, es decir, la realidad, cualquier realidad, y por obra y gracia de la especulación y de la ubicación en el cuadro, planteamos un problema que trasciende esa propia realidad. ¿Me explico? O sea que, en un momento dado, al que Manuel aludía, y lo han conseguido superar la realidad, era la realidad académica, la realidad que se copia, no a sí misma, pero que copia. ¿Me explico? La realidad que se copia. Bien. Y llega un momento que la realidad se utiliza para manipularla con el propio pensamiento, conceptualmente. Claro, la diferencia es abismal, no te digo nada. Es decir, la realidad ya no existe como modelo, sino como modelo de pensamiento, si acaso, pero no como modelo plástico. A reproducir, me refiero, sí a utilizar, que se entienda bien esto. Esto vale para la lectura general. Entonces, el caso de Carlos es un realista o un hiperrealista, que podríamos decir, el que reproduce o coge como modelo la realidad, no, o sea, en la onda de Antonio López, que también todos podemos conocer, sí para reproducirla, pero para hacerlo desde una visión tan radiográfica y tan personal, que resulta, tú estás viendo aquella realidad y queda trascendida. Es decir, no es una copia académica, y al decir académica siempre digo decadente, porque lo acuñado, o sea, el arte siempre es un revulsivo, o no es, digo yo, siempre, y esto no se dice lo suficiente para que quede bien entendido. Un revulsivo no se trata que nadie al vomitar me chisque, no, que me chisque lo suficiente, que no me manche, pero sí que me haga pensar, o sea, que manche que trastoque mis esquemas. Esto es el elemento fundamental de la expresión, llámese música, literatura, arte, etc. Eso es fundamental, para empezar. Y hay un elemento más en esta obra que yo creo está presente en la estética de Carlos Sierra, que es el orientalismo. O sea, Carlos Sierra, siendo todo esto que acaba de decir Fernando, muy hiperrealista, etc., sí, pero tiene un nivel de contemplación de la materia, de la realidad, de la naturaleza, muy a la perspectiva de las filosofías orientales, del Zen, del Tantra, por ejemplo, esta pieza tántrica, en el sentido de la sexualidad efervescente que tiene ese repollo, elemento vivo y activo, ¿no? Es allí un poco la visión que trasciende la realidad. Sí, la realidad está representada, es decir, de tal forma y estructurada de tal forma que ya no es aquella realidad que conocemos de ese elemento, sino que, es decir, objetivo, además de todo eso, hacer un cuadro, hacer una pintura que tenga valor por sí misma. Aparte de todo eso que entra dentro del orientalismo que apuntaba Ángel, de ese concepto de contemplación
de quietud de las cosas, de concepto de esa sexualidad que está implícita en la propia ¿cómo se llama?, planta, ¿no?, el propio elemento, pues hay un concepto no solo de reproducción, sino de universo, de que eso sea un universo de reflexión, un universo de contemplación, y luego por encima de todo una pintura, como su propio nombre indica. Es decir, una pintura es algo que es autónoma y que, siendo una cosa real, niega a su vez esa realidad. O sea, en muchos aspectos. Quiero decir, no es el objetivo. Digo que la niega, es parte de ella, pero la trasciende, la niega y la lleva a un universo inventado, en su contexto de la superficie. Inventado. Ese fondo, ese límite impreciso, ese acusar el elemento ese orgánico, sensual, sexual. O sea, quiere decir, ahí hay unos elementos de una provocación y que ya se despegan de la realidad que partimos. O sea, pero quiero decir que en ese concepto de autónomo de las cosas, que entonces vamos a ver por ahí cualquier cosa que no tenga, estoy viendo la de Bernardo Distancia y otras, que no tengan esa referencia natural o naturalista, y lo leemos de la misma forma, salvando las distancias del universo que maneja cada cual. Y esta visión de desprendernos de la realidad de manera anecdótica, para leerla trascendida con todo lo que tiene de pensamiento y de universo del autor, pasa igual para contemplar los cuadros de Reyes Díaz, que partiendo de una realidad hay una ensoñación, hay algo, hay una realidad que siempre en la contemplación y en nuestro pensamiento queda a lo lejos, queda como soñada, esa melancolía, queda, no sé cómo queda, nos queda con una inquietud interior que nos transmite bueno, o sea, ¿qué es el arte? Pues el arte es eso, o sea, alterar nuestros esquemas, y en cualquier caso, pues, si nos lo altera o no nos lo altera, o no sé lo que es alterar, vamos a hablar de grados, cada uno que lo sitúe donde quiera. O sea, es algo que nos conmueve, que nos llena, que nos hace reflexionar, que no nos deja indiferentes. Es decir, porque si yo veo ahí una casa, pues veo muy poca cosa. Es decir, la casa es inevitable, ¿no? Es un elemento iconográfico que se impone, pero ¿cómo está teñido? ¿Cómo está materializado? Tiene una gasa, pero bueno, como oye esto. Tiene una gasa, tiene... O sea, quiero decir, hay una veladura, está detrás. ¿Esa gasa qué es? ¿Puede ser una herida? ¿Qué es eso? ¿Es una herida del tiempo? ¿Qué es eso? Es decir, estoy inventando, O sea, estoy inventando, no, se me está ocurriendo a mí, si yo veo esto, pero sospechar eso. Pero si yo sospecho eso, ¿qué es, verdad o mentira? No importa. Que si yo lo que hizo ella. Es decir, pero me ha llevado a hacer a mí o sea, me ha llevado a inventar el cuadro. Joder, eso es la de Dios. Esa capacidad, pero es que es eso la suya, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo sitúa ella esas casas en el espacio? ¿Cómo las va llamando? El origen, abril, cálida noche, la enfermedad. Bueno, o sea, la poética de todo ello, más allá de esa iconografía que es conocida, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos cuando una cosa tiene poesía, es bueno, es mala, es arte, no es arte? Claro, eso es, tenemos que poner ejemplos, pero si ponemos ahí una casa cualquiera, reproducida también de aquella manera, pues
Pues bueno, no sé, ya sé que eso es, ya aquí casi no se puede hablar de esto ya, porque dice, ¿de qué está hablando este ahora? Con esto que está diciendo. Claro, pero nos entendemos en el sentido de que, es decir, primer ejercicio, y tendríamos elementos, una casa que está puesta ahí por el ayuntamiento que se dice, no por este ayuntamiento, que este ayuntamiento puso esto, es otra cosa, digo, por el ayuntamiento, vamos a coger la idea, dejemos el ayuntamiento en paz, y otra que está puesta a través de una elaboración de unos conceptos y de una poética. Bueno, pues la diferencia es que, digo, primer ejercicio, si tuviéramos aquí haríamos eso, ¿no? Y comprobaríamos cuando una cosa vibra y por qué vibra, y cuando otra cosa pues está muerta porque no hizo más que cogerla de allí y ponerla aquí. Es decir, bueno, todo eso es un ejercicio que podemos hacer, y de hecho seguro que lo hacéis porque sois curiosos de eso, por eso estáis aquí, lo hacéis cada día, ¿no? O de vez en cuando. Y eso es una cosa, yo me atrevo a decir que poco discutible, y es muy interesante cara a hacer una lectura en general, pero de cualquier cosa que uno vaya por la calle. O sea, quiero decir, esto es un ABC que tenemos que llevar colgados, o sea, dentro de, por aquello de esa mínima cultura plástica de poder leer un poco la realidad que nos tropezamos, ¿no? Y no digamos un cuento. Y esto, bueno, vale un poco para, ahí tenemos a Reyes, que son pareja. No es que vea uno del otro, eso no lo sé, pero bueno, quiero decir que teniendo su personalidad muy clara, tienen también ese punto de, ese realismo soñado, ese en fin, el romanticismo, esa cosa, ¿no? Ese espíritu. Pero por encima de todo, ese concepto de decir, esto es un cuadro, esto es una escultura, o esto es una pintura. Es decir, desde el punto de vista autónomo, sin representar nada, ha cogido esa categoría de ser autosuficiente, se construye a sí misma con rigor, con argumentos, tiene alma, o es un hijo de su madre, digo, de aquella otra. Es, bueno, pues, oye, cada uno, o sea, ese carácter de abierto del arte está muy bien, y nosotros tenemos que tener el atrevimiento de saber leerlo y de equivocarnos, claro. Y yo siempre digo que prefiero equivocarme por ser benévolo, ingenuo, que no, a partir de lo poco que cada uno sabe, decir, oh, esto no lo entiendo, ¿no? O no me gusta porque no lo entiendo, ¿no? O aunque no diga que no lo entiendo, a lo mejor no me gusta porque como no lo entiendo, eso nos pasa muchas veces, ¿no? Lo que uno no entiende, que altera a uno, suele dejarlo de lado porque molesta, porque claro, uno se queda sin muletas. Y no hay mejor cosa que no tener muletas, es decir, las dos patuquinas y caerse de vez en cuando. Entonces, quiero decir, habituarse a ese punto de reflexión y de duda y de pensar. Pero esto es un cuadro. ¿Por qué? Porque hay una mancha negra que es un pájaro, pero podría no serlo. Otro pintor, pues este pájaro, vamos a imaginarnos que no es un pájaro, sino es una mancha negra, tal cual. Pero en vez de identificarse como un pájaro, es una mancha autónoma que no se refiere a nada de la realidad. Y esto, en vez de ser un tronco, por lo demás podríais venir a ver cómo está ejecutado, que es muy curioso. Digo técnicamente, o artesanalmente. Y eso no es un árbol, sino sería otra mancha. ¿Eso podría tener interés para nosotros igual? Como no es nada, es decir, no es nada de la realidad, ¿nos interesa o no nos interesa? No es una realidad que nos enseñó eso. Vaya error. Bueno, pues este es un ejemplo también de que a pesar de utilizar la realidad, valga para ese ejemplo, como en este caso, aunque son mundos distintos, lo que se logra al final es una pintura. Estructura, mancha, luz, sombra en este caso, valga. Es decir, todos los elementos, o sea, textura, pintura, en algunos casos son ceras como esto, pastel, quizás, ceras,
Es decir, valores propios de la pintura. Esa es una conquista del arte del siglo pasado, igual en pintura que en escultura, una conquista, es decir, una autonomía, una no dependencia de la realidad, que venía siendo. Y claro, eso es una libertad importantísima, ¿no? Y así debemos de aspirar a ser los que contemplamos, o sea, libres y creadores también, creativos, ¿eh? Porque sin libertad no hay posibilidad de ser creativo, ¿eh? Luego los límites de la libertad los pone cada uno, es decir, según la fuerza de su pensamiento. Si mi pensamiento es potente y llega a ese aparcamiento que hay ahí abajo, pues no me quedo arriba en la muralla, o me quedo en la muralla porque lo abajo no me interesa, pero tengo esas libertades de... Los límites lo pone cada uno, porque los límites de la libertad están en los argumentos que cada uno tenga para ejercerla, ¿eh? Y eso es palabra de cada cual. No digo del otro porque no existe, vamos, no se nos manifiesta, palabra de cada cual. Y a partir de ahí, esa libertad es fascinante, pero está llena de profundidad, de pensamiento, de reflexión, ¿eh? Bueno, eso me parece fundamental para abrazar la lectura de la exposición. Y luego cada cual, venga, aprovecho aquí Ángel que tiene aquí esta pieza y hablo así, pero un inciso con eso, que ya que Fernando invita a la libertad, que también fala de los límites, yo creo que igual si vamos con esa lentitud, pieza por pieza, realmente no llegamos a ver, el tiempo se nos forma parte de un límite, pero entonces, y como además el arte tiene, yo creo que tiene que ver la creación, la comunicación, pero la comunicación yo creo que tiene que ser de un lado y del otro, pues yo creo que para la buena marcha de esta visita guiada igual era muy interesante que fuéramos parándonos a partir de preguntas vuestras, porque si no, no llegamos a ello, si no, no llegamos a dialogar. Bueno, estaría bien era un poco algo tal, para que no escuchar, ¿no? Esperamos, no, para que no pareciera chino, pues no sabemos si, bueno, ya sabemos son las expresiones que hay una empatía con lo que se dice, ¿no? Pero tú puedes decir dos cosas aquí y yo dos cosas en esta pieza y esta. Bueno, a ver, la pieza esta... mira, esta es, la obra mía siempre tiene una serie de elementos que a lo largo de mi trayectoria yo creo que es clave, que es el tema de la relación con la materia y el osieto encontrado, el tema de lo que se llama el oye trouvé, objeto encontrado. Toda la vida mía, en el fondo, es una larga búsqueda. La palabra búsqueda está muy bien, una larga búsqueda. Y como decía Picasso, yo no busco encuentro cosas, cargo con ellas, me invaden los espacios que habito yo y que habita mi entorno, y al final eso forma parte de un discurso, de una acción que va creando formas, abandonando formas, con algo que siempre defino, que es que el arte es efímero. No planteo un discurso de obra de arte permanente. Entonces, dicho eso, está ahí una pieza que se llama Tessiu, con lo cual es naturaleza y es naturaleza muerta, como podéis ver. Pero la pieza tuvo también su ciclo. ¿Por qué Tessiu? Primero, hay un ciclo, otra de las características de toda mi obra, ya yo creo que de la última parte de mi vida, es que la defino como obra bárdica con ese aspecto del bardo celta, del poeta en ese ámbito celtista, para entendernos lo que es ese mundo, que es un mundo. Es decir, si ahí yo decía orientalismo en la obra de Carlos Sierra, en la mía habría determinado espiritualismo o misticismo, pero de otro tipo de mundo más occidental, más nórdico, más del Atlántico y del área esta que habitamos. Esta pieza sale de dos elementos. Uno es
que el bardo errante viene haciendo una cosa que igual algunos sintió falar por ahí, que eran los concellos del Tesio. El concello del Tesio, como árbol que en Asturias se construye en torno a las iglesias y tiene ese aspecto sagrado y funerario también, que bien está situado aquí con este concepto funerario que podéis ver. Pero el Tesio formó parte, un movimiento que unió tres cosas, que son el ecologismo por un lado, el tema de la reivindicación del patrimonio histórico y artístico y el asturianismo. Bueno, pues hicieron una extraña macla ahí y salió eso que llaman Concello del Tesio. El Concello del Tesio, que supone hacer una especie de concello abierto en esos tesios que llaman cultos, tesios de iglesia, que están allí, donde se hace asamblea, porque justo aquellos concellos eran las primeras asambleas democráticas que existieron en estos pueblos, es decir, donde al toque de campana se juntaban en torno a un tesio y allí falaban y tal, y repartían. Bueno, ese es un poco el tema. Y entonces, en torno a ese tiempo de los concellos del Tesio, sale también una galería que se llama Tesio, la Galería Tesio de Oviedo, que nos invitan a hacer una exposición. Y digo, hombre, vale, vamos a hacer un elemento. Bueno, este elemento en su tiempo estuvo vivo. O sea, esto fue un plantonín de Tesio. Un plantonín de Tesio que el objetivo que tenía esta pieza hubiera sido que esto en realidad es un contenedor para plantones de Tesio. Esto es un tistín para plantones de Tesio, para poner este y poner otro e ir haciendo aquello. ¿Qué pasa con esto? Que en un momento dado la pieza quedó congelada en el tiempo, porque yo se conté a los de la propia galería, estoy así, entonces el Tesio tendría que dar lugar a otro, no sé qué, pero aquí la pieza quedó como obra artística, no sé si la siguieron el discurso o simplemente el sol entró demasiado, total que la pieza quedó seco y abandonado y no sé qué y tal allí. Entonces hay una cosa con respecto al tiempo que en mi obra suelen pasar islas de tiempo, tiempo detenido. Dejé el tiempo detenido porque que no debe ser así la pieza. Y allí quedó mucho tiempo abandonada en la galería y estaba. Se fue realizando sola. Está tal, abandonada allí. Pero la rescaté hace un poco de tiempo y la rescaté porque hubo un movimiento así reivindicativo de artistas que decís, y vayamos todos a la plaza del ayuntamiento con una obra. Y yo, oye, no tengo obra, últimamente, porque claro, mi obra suele ser instalaciones, acciones, historias de obra mucho más abierta, y la que llevo yo, todos con un cuadro debajo del brazo. Y decir, bueno, pues no tengo un cuadro exactamente. Y me acordé de esta pieza, hombre, si tengo esta pieza, que incluso la puedo llevar debajo del brazo. Entonces cogí y la puse allí, que yo donde la vieron algunos compañeros que están por aquí, Nerea y Fernando y tal, y Fernando que la vio dijo, esta pieza para allí, y no sé qué, él había visto lo siguiente, que iba a dialogar con la suya. Él vio que esto estaba bien, y además de verdad, porque Fernando, que fue mi maestro, mi amigo tal, pero que además tenemos esa relación de que él siempre marcó caminos que yo creo que como buen discípulo supe dejarme influir, pero no seguir. Porque creo que eso es importante, esa relación, cada cual por su sitio y tal, pero sí que hay una relación de cercanía y de diálogo y de distancia entre su obra y curiosamente, voy a recordárselo a él, se da en dos por segunda vez aquí, porque la otra vez que se dio, casi de esta misma manera, fue en el Banco Sabadell, en la exposición al norte, donde Fernando tenía una pieza, también coincidíamos en un espacio próximo, Fernando tenía una pieza que era la de ¿cómo se llama la pieza? Cuanto más clara es la luz, más profunda es la oscuridad. Ahí está, la pieza tenía él y tal. Y yo llevé otra que también me puse un título que me importa, que era Paradisus. El Paradisus, que también tiene que ver con cosas vitales que tengo en la vida, porque el paraíso también anda cerca de mí, aunque a veces se me convierte en purgatorio. Pero esa historia, pues tenía que ver con aquello. Pero, por ejemplo, si
hay un discurso de peso y levedad. Esta es una obra muy leve. Por ejemplo, es una obra muy delicada aquí, para trasladarla, para todo. Aquí es, no me toques, no me tangere, no me toques, porque es muy complicado trasladar esto, que le decía yo a Gustavo por ahí, cuidado que esto hay que trasladarlo con mucho cuidado, porque cualquier cosa cae, la follina, tal, porque aunque esto sea fierro, esto es muy leve. Entonces hay un discurso aquí de peso y levedad. Y mi pieza aquí es leve. Pero, por ejemplo, en el Banco Sabadell era al revés casi. O sea, yo llevé una pieza también de árbol, pero de 700 kilos de peso. Que me acuerdo que la tuvimos que pasar por aquel Banco Sabadell que tenía el suelo de madera y que hubo que forrar aquello y tal. ¿Cómo pueden hacer una sala de exposiciones para escultura con un suelo de tablilla fina? Bueno, pues entonces aquella era una pieza de peso y además era invertida esta, porque las raíces iban hacia arriba, hacia lo alto, o sea, se había invertido un poco el tema con una visión alquímica y demás. Bueno, pues esta es una obra que creo que la defino un poco así. Fundamentalmente sí es una obra de cierto elemento totémico, pero muy espiritualizado, y poco más hay que decir. Bueno, por avanzar, decía Ángel que nos entretenemos mucho, pero nos entretuvimos mucho, y yo me entretuve mucho para marcar ciertas líneas esenciales que nos sirvieran ya, eran cierta autonomía para leerlo todo, con lo cual nos detenemos aquí, pero luego damos un paso de gigante, más allá. Bien, dicho eso, ahora voy a comentar yo alguna cosa de mi pieza. Claro, al estar aquí nosotros podemos hablar de lo propio, quizá, mucho más directamente. Entonces, bueno, pedimos disculpas. Vamos, las pido yo por Ángel y las pido por mí mismo, ¿no? Pero quiero decir, nos detenemos, o yo me detuve en la preocupación, dar unas pautas generales para, bueno, para ser un poco más autónomos en la mirada y poder mirarlo luego más ligeramente, Pero, es decir, lo que yo digo de mí lo puedo decir del otro y del otro y del otro, ¿no? Recordando algún poema o algún pensamiento. Lo que digo de mí lo digo de ti y lo que digo de ti. Por lo tanto, valga la referencia a uno mismo conceptualmente como el espíritu de la totalidad, salvando todas las distancias que cada uno quiera. Bueno, ayer estuvieron aquí unos amigos. Jovino Martínez Sierra, bueno, un arquitecto de Gijón, que elaboró una tesis sobre mi obra, y estuvimos aquí desmenuzándola. Así que hablar de ella hoy, después de hablar de ella, aunque ya no me acuerdo de lo de ayer, pero bueno, no sé qué me da, ¿no? Esta pieza la llamo introspección. Entonces, todo ocurre en su interior, o sea, tiene el exterior que tiene, pero todo ocurre en su interior y en la mente del espectador. Es decir, salvando el tema de su contemplación, en fin, de lo que se ve, es evidente, tiene una introspección que se refiere al interior de sí mismo y de nosotros, que es esos dos agujeros que hay, uno por cada lado, que a veces pasan desapercibidos. A mí me gusta decir que el arte se complace en ocultarse, es decir, saber ser secreto es una forma de ser potente. Entonces, tiene dos agujeros a cada lado y uno tiene un tamaño y otro. Eso es solo para alterar un poco la conciencia de que puede no darse cuenta nadie, ¿no? Entonces, bueno, miramos ahí, no vemos nada, no podemos llegar al otro lado y luego hay un trauma, quiero decir, hay un elemento central muy orgánico en contraposición al elemento racional, que son las planchas, geométrico, y a partir de ahí reclamo la conciencia o la reflexión del espectador,
Es decir, es importante ese concepto, para mí es fundamental, de hacer que la obra sea inteligente, es decir, tenga un discurso que nos lance. O sea, que una vez que contemplamos, nos lo lance. Claro, si uno no sabe leer una cosa, no lo lanza nada. Entonces, claro, todo eso está abierto a nuestra colaboración. Si no somos creativos y participativos, la obra no es milagrosa. Yo creo en el milagro del arte, pero con unos límites, ¿eh? La obra no tiene más fuerza que la que tiene. Si no colaboramos, la obra no llega a ningún lado. Podemos llevar esto a la chatarra tranquilamente. De hecho, algunas veces fueron a la chatarra, no me refiero a la historia reciente y en fin. O sea, requiere nuestra atención. Y luego está llena de matices, o sea, esta chapa tiene 1 centímetro. Si observamos este hueco que hay aquí, está biselada, y aquel igual, por favor contemplarlo, está biselada por el interior y queda un espesor de cuchillo. Entonces crea ahí una tensión, una sensibilidad, una amable agresividad, por decirlo así, que nos hace crear una situación de interrogación. Coño, y es pero ¿por qué? Claro, a ver, pasamos por y no vemos nada, no nos percibimos, pero claro, si sabemos leer nos detenemos, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, hay un silencio interior traumatizado, quiero decir, porque todos estamos accidentados, ¿eh? Todos estamos, no digo traumatizados, pero bueno, sí, en la medida que queramos, bueno, unos del trauma hacemos, o cada cual que es capaz de hacer del trauma un milagro, también eso sucede, ¿eh? Y es un milagro real. Es decir, no sé, pensando se puede conseguir cualquier cosa. Pensando, se entiende que pensando bien o mal, porque claro, el bien y el mal que lo determine cada uno. Bueno, es decir, bueno, no sé si esto que digo añade algo o Yo añadiría que además de las 2 placas y todo lo que usted expone, el tubo que las une crea una fuerza dentro que se presiona, como cuando tienes una ansiedad. Claro. Desde aquí también parecen 2 manos, hay un abrazo, puede ser hay un encuentro, una pareja que está sostenida. Hay un encuentro, sí, más que los agujeros. Sí. Hay otro tema que no lo mencionó Fernando, que es el cubo. El cubo con su vacío del cubo. Claro. Oteiza, por ejemplo, hablaba de la desocupación del cubo, ¿no? La desocupación del cubo, esto es una pieza de cubo desocupado, ¿no? O sea que está el cubo, pero a veces está la ausencia del cubo, ¿no? Y esa aparente y esa contradicción orgánica, quiero decir, dentro del elemento racional, que combina razón y... La sombra también. La sombra determina mucho también, o sea, el elemento que no es un cubo exactamente en la base, que es un ángulo recto, y cómo aquí determina que es más ancha y que aquí, cómo las piezas tienen un alabeo las dos, es decir, o sea, cómo abrazan ese espacio, cómo se recogen sobre sí mismas, o sea, toda esa carga de trabajo material que es hija del concepto y que no hace más que potenciar la sensibilidad de la pieza y de que quiere ir a por el espectador, ¿eh? Porque, o sea, no crear piezas puramente contemplativas porque casi nos quedan cortas hoy, o sea, necesitamos que contemplando, como es un elemento objetual, el elemento estético forzosamente que determina el contenido, pero necesitamos un poco que la obra vaya más allá de sí misma y de su propia estética, ¿eh? Y no nos conformamos, o el arte contemporáneo, permíteme decirlo así, no se permite recrearse en sí mismo estéticamente, porque eso ya lo calificamos de banal. O sea, la estética, si no lleva o construye dentro de sí misma
un espíritu reflexivo, dinámico, de contenidos, permeables y susceptibles también a la dinámica del espectador, que tengan la capacidad de pensarse cambiantes, es decir, que no se congelen en sí mismos, ¿eh? En la dialéctica que decía Ángel antes, de lo efímero, de lo que está y no está, porque mañana ya estará de otra manera, porque yo soy yo que contemplador, no autor, sino contemplador, o tú, o cualquiera, y ya es otro el que mira y otro el que piensa. Es decir, y la pieza, o las piezas, la aspiración es que sean permeables a ese cambio. Claro, eso es una quimera, es mucho pedir, pero tenemos que estar ahí. ¿Eh? El artista es un aspirante a lo imposible y todas esas cosas. ¿Eh? Somos voraces en ese sentido. ¿Eh? Porque, claro, quisiéramos decirlo todo, arreglar el mundo y bueno, y estar en esa intensidad, ¿no? Si no, la obra no se da y además busca otros ejecutores. La obra va para otro sitio. Si no la sujetamos de esa manera, ¿no? Vamos a otro sitio. Si no, pues bueno, vamos a ver de Sanjur, bueno, ya. de Mieres, tal, que habría que comentar. Pero bueno, está aquí Monte. Monte está ahí. Sí. Este es... Casi vamos a la otra, pero más que No, que tiene más amplio, sí. Sí, porque este es una interpretación de un palacio veneciano. Sí. Interpretada por Vic, pero bueno. Sí, está dentro de... Bueno, y aquí tenemos la obra de Alejandro Mieres, que es una de las tintas más no porque esté aquí, sino cuando me la enviaron, porque yo no la elegí, su familia, me quedé asombrado, de las tintas más bonitas, creo, y si veo otra de él superior a esta, tomaré en otra, aunque todas son de las más potentes que yo vi de él. ¿Eh? Y luego Bernardo Sanjurjo, bueno, tiene aquí esta pieza que es de las últimas cosas que está haciendo, con ese carácter también oriental de signo, ¿no? de mancha y tal. ¿Eh? Y bueno, aquí tenemos también el geometrismo de Santa Marina, que tiene una pieza allá afuera. Interesante ahí la relación que establece esta pieza, siendo muy dispersa, muy distante, con el cubo Meloide. Ese juego de elementos. Es material de elementos metálicos también. Es que pone cartón, corte, pegado. Me hicieron saber ayer esta gente, dijo, qué bien funciona esa pieza, Sí. dialogando con el grupo, o sea, en la exposición y dialogando con el grupo. Bueno, dice tal. En fin, aquí tenemos a Monte, en esa síntesis que le hace entre el, no sé, un cierto ingenuismo, que no ingenuo, sino... si lo decimos ingenuo, digo algo raro. No, sí, tiene hay un ingenuismo ahí, pero de una persona mayor que, claro, eso también es curioso, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí. Este es un Lombardía. Sí. Tenemos ahí otro del fuera, que es un retrato, un retrato, sí. Es Alberti, cuando él coincidió con Alberti en Roma, y tal, y con tantos otros, en fin, intelectuales que andaban por allí, y le hizo un retrato. Y está lleno de materia. Él me decía, dice, bueno, te voy a mandar uno más sencillo de materia, dice, porque yo, como decía, no sé si era, no sé qué crítico me dijo, dice, vas de la materia a lo plano absoluto, ¿no? Dice, estoy en una fase donde te mando aquel de materia que pues tiene unos pegotes del graso, y este es una cosa como más, no lavada precisamente, pero bueno, más baja, ¿no? En fin. Él es un expresionista, sí, desde siempre. En otro momento trabajó con telas y trapos, vamos, voy a decir lianas, por decir algo, ¿no? Pero con esta historia bronca y dramática. Y bueno, luego está aquí en una extracción, eso puede ser un bodegón cualquiera, si queréis. Si queremos llevarlo a jugar, porque desde la libertad también decimos, ahora voy
igual eso es un bodegón, pero bueno, en cualquier caso, si no fuera, es una extracción, ¿no? Es un bodegón, ahí hay una hoz, o hay un plátano, yo qué sé, hay un vaso, hay cosas. No nos importa, vuelvo a lo mismo, por eso digo que cuando dedicamos mucho tiempo a hablar de eso, son hablar de conceptos generales muy importantes, que nos valen, aunque luego callemos, para leer muchas cosas. Y esto, ¿qué queremos decir aquí? Que hacemos una pintura, que queremos hacer una pintura equilibrada o desequilibrada, los objetos del espacio, es decir, que es una pintura autónoma, que tiene sus colores, nos gusta o no, crea unas tensiones, crea es eso, es decir, no reproducimos nada, aunque lo parezca, y no tenemos que dar explicaciones a nadie. Como espacios positivos, porque primero tiene un elemento central que es esta la fuente que ordena y manda el espacio de una manera tremenda. Después, si os dais cuenta, aunque parece que hay mucha pared, pero es que está lleno de huecos, está lleno de elementos, de huecos, de formas, y algunas las tapan los cuadros, o sea, es tremendo la dificultad de eso, y sin embargo, y luego además están las columnas que impiden ver, que tal, está muy complicado. Y yo vi alguna que otra exposición por aquí en este espacio, y este espacio yo siempre vi cómo las obras aquí se perdían, y creo que dentro de las dificultades aquí se consiguió un cierto equilibrio que fue bastante laborioso conseguir. Y es que una situación y se hace muchas discusiones, se hace mucho en el corredor. Claro, pero es que es el problema de que este espacio Bueno, tuve dudas para hacerlo aquí o hacerlo allí solo. Allí solo era muy pequeño y muy integrado, y hacerlo aquí suponía pues afrontar eso. Pero bueno, lo afronto y lo cuento a los artistas. Digo, ojo, obras aquí de 1 metro, no más de 1 metro, y no menos de 50, por 50 me refiero, de 1 metro por 1 metro, y por aquí, que no bajen de, bueno, las obras mayores, no vais a hacer obras expresamente, pero 2 metros, 1,50, obras grandes para... Y a todos le dije lo mismo y todos nos entendimos muy bien, porque hay un equilibrio de tamaños y el tamaño aguanta muy bien la potencia arquitectónica y estructural que tiene todo. Yo creo que eso es un equilibrio importante, que eso fue un riesgo y salió bastante bien. El entorno es impresionantemente bello, ¿El entorno? Sí. Pero claro, y muy potente, pero para que no matara eso hubo que contrarrestar. Bueno, y luego para escultura dijimos, bueno, yo ya dije, digo, aquí no cabe ninguna escultura, claro, no, de ninguna manera. Y entonces luego ya contaré por qué puse yo aquello allí, esta pieza, por qué la puse, porque aquí no cabe una escultura, por ejemplo, como la mía que yo tengo ahí, como la de Ángel. Aquí no pinta nada. Entonces ya explicaré luego esa, por no seguir hablando yo, por esa, la razón por la que está ahí, y creo que se justifica. Bueno, está ahí el cuadro de Alejandro Mieres, que es una de las piezas también, bueno, ya dije antes, ahora dilo tú si acaso, no sé lo que quieras, digo que dije que la tinta esa es una de las tintas más bonitas, más potentes que tiene, y este cuadro, pues bueno, tiene muchos y muy buenos, claro. A través del tiempo yo no podría decir eso como las tintas que fueron un poco posteriores. Pero yo sí me prestaría a hablar un poquitín de esta pieza, por lo siguiente. Primero porque también una vez más hay presencia de ausencia, es decir, que estamos delante de la obra de un muy buen amigo ausente, porque tuvimos también pues, a lo largo de eso muchas conversaciones, pero además un gran polemista. Por lo tanto, aparece esta pieza de uno de los grandes artistas asturianos, bueno, pues que ya forma parte de la historia. En el caso de esta pieza, las piezas de materia y objeto que tiene materia, y lo siento, veis una piedra de carbón real y la materia, son muy características de una etapa de ello, o sea, el introducir objeto sobre la pieza, ¿no? Y a la vez luego está todo ese elemento de peinar la materia, que pertenece un poco a un elemento parecido a lo de las tintas, que él trabajaba con peines, peinando ahí una materia que siempre es óleo, aunque no lo parezca. Estas piezas negras de Mieres recordaron profundamente
a la minería, al tema de la tierra. O sea, creo que la relación con la tierra ahí se ve clarísima, evidente, la profundidad, la densidad de la tierra, pero en el caso de lo negro creó una relación abstracta, pero una relación directa con el territorio, con Asturias y con la minería, hasta tal punto que estas obras de Mieres negras, junto con otras, fueron a una exposición que compartimos a Bochum, a Alemania. ¿Por qué? Porque el Museo de la Minería de Bochum se interesó por estas piezas, conectó con él a través de gente sindical de Alemania que había estado aquí y tal, se interesó y tal, y el contacto fue a través de Alejandro Mieres, que no quiso ir solo, sino que invitó generosamente a otros artistas, compañeros, a que las acompañaban. Y al final fuimos artistas que trabajábamos obra densa, materia, negra, especialmente, y fue una exposición que se llamó Schwarz, negro, en alemán, y fue una de esas exposiciones que pasan en Asturias, que se vio en Alemania, pero no en Asturias. Así es de triste la historia del arte asturiano. Bueno, hay otro elemento más grave todavía y de más profundidad en esta pieza, y es que Mieres sufre, justo al volver del viaje a Alemania, un gran incendio en su estudio. El estudio de Mieres estaba en Sisión, en la calle Pedro Duro, una de las calles así céntricas de Vigo, en un segundo o tercer piso. Entonces una mañana nos avisan, está quemando el estudio de Mieres. Nos levantamos, fuimos para allá, un montón de amigos y tal, a ver qué pasaba allí, y lo que pasaba eran unos bomberos, eran no sé qué, y quemando, y gente que hacemos cadena para sacar obras, como se puede. Claro, obras, la biblioteca, el no sé qué, que claro, cuando se habla del drama de un artista en su territorio, no es solamente el abandono, es que a veces suceden estos dramas vitales, que es que la obra, una de las obras más importantes de las artes de Asturias, que es toda la trayectoria y obra de Alejandro Mieres, pues en este momento está diezmada, porque estamos pudiendo ver lo que se rescató de aquel incendio. O sea, se perdió probablemente los 2/3 de su obra y más. O sea, que se rescató eso. Y se rescató en unas condiciones heterogéneas, unas medio quemadas, otras no sé qué, otras tal. Pues parece ser que esta era una obra que él rescató medio quemada, no sé si estaba en proceso de elaboración, o estaba acabada, o estaba medio quemada, y él posteriormente tuvo una etapa como de reelaboración o de alguna cosa de estas, y me llama mucho la atención el título que le puso, Incendio provocado, porque él siempre defendió que el incendio de su taller había sido provocado, y había sido provocado por los métodos estos que hay de gentrificación, que es que estos grandes edificios históricos, vacíos, de renta bastante asequible y demás, pues provocan o ruinas o inundaciones o incendios y tal, para que los vecinos lo desalojen y tal, con este salvajismo de haber provocado la destrucción de la obra de un artista asturiano. Eso es un poco eso, pero vamos, a pesar de todo, pese a todo, ahí está la pieza impresionante, que es una de las que tienen que ver, ya digo, con la profundidad de la tierra de Asturias más potentes que hemos podido tener. La base es una tabla quemada. La base es una tabla quemada, tallada. Sí, tallada. Él siempre tallaba, él trabajaba con maderas, con aglomerado maderas, y luego les daba relieves y les buscaba una primera base. Él construía un poquitín las alturas del elemento, y luego ya sobre ello construía, etc., y luego ya finalmente acababa eso. Pero un proceso lentísimo. Luego tenía procesos siempre en horizontal. Estas piezas, aunque estén ahora vertical, están en horizontal. Sí, no, con peines, pero de fierro, lo fabricaba él, serrucho, o sea, con eso, peinaba la materia siempre, sí. Eso, Sí, bueno. ¿Tiramos por ahí un poco? Sí.
¿Quieres decir algo, Consuelo? Bueno, algo quiero decir. Esto es de Paredes, es un autor curioso también, ¿no? Dentro de ese surrealismo, neosurrealismo, de eso que tiene, aquí hizo una cosa como de una abstracción. Sí. José Paredes es un artista que sobre todo trabaja especialmente el surrealismo. Lo que pasa es que en esta obra, por ejemplo, una cosa importante, si veis aquí, es como un paisaje lunar siempre, plantea un elemento de paisaje un poco... Como mucho mancho, mucho contraste de color. Sí, pero lunar, siempre como un elemento así mucho más surrealista. Esas técnicas de mancho. Donde el grafismo y la neofiguración está más presente, ¿no? Aquí son signos y los tienen como muy callados abajo y predomina un paisaje ahí que, bueno, con algún elemento que se escapó de aquí también, alguna lombriz de esas, pero es un cuadro casi abstracto, ¿no? Quiero decir, extraño en él, ¿no? Y muy potente, a mí me gustó mucho, ¿no? A mí me parecen unas dunas, que me parecen unas dunas, Sí, con cielo sí, con ese cielo puede ser rojizo. lunar o puede ser... Sí, sí. Bueno, lunar, digo. Sí, muy potente, sí, muy... Y bueno, casi la abstracción domina la temática, por decirlo así, los signos, ¿no? Y luego tenemos aquí al... Ángel, a Marinero en Tierra, de Alberti, Sí, este es el marinero. que es un... bueno, tenemos ahí representada el agua, tenemos un retrato de Alberti que sin verse las facciones ya vemos que en él, por su cuerpo y por el entorno, ¿no? El contexto que crea. ¿Qué fecha es ¿no? este? Era la época matérica, ¿no? Donde, como decía antes, paso del pegote a lavar la tela, ¿no? Del 99, cuando él estaba becado en Roma. Bueno, de la etapa de Barceló, a lo mejor. De la época de No, Barceló. vino después. mucho después. No, vino después, sí. Aquí no hay una influencia en ese sentido, ¿no? No digo influencia, digo... Coincidencia. No, Pero Matías. un estilo expresionista, ¿no? Sí, claro, pero ya lo dije antes allí, él siempre estuvo en ese expresionismo de aquel lavado maestro y antes trabajaba con unas telas, en la época de la transición, con la situación dramática y todo eso de social y demás, pues trabajaba en un expresionismo con telas, tipo Millares, por ejemplo, pero en un dramatismo muy potente y con muchos negros y grises, muy dramático, ¿no? Lombardía es uno de los artistas que en los años 70 tuvo más, más fuerza y más tal, precisamente por ese momento, o sea, cuando se habla de la transición política y tal, yo creo que eran artistas que en ese momento reflejaban muy bien las tensiones de la transición, ¿no? Del, por ejemplo, es de la escultura esta del museo de la minería, del monumento al minero, que está en Mieres, sí, con esa historia. Tenemos a Ramón, Ramón Milpó. Sí. Erizos y tomatitos cherry al vapor de lavanda. Sí, los tomatitos. Sí, ahí está el irónico, el tema del está bastante más reciente. No es pop, ¿Esta de cuándo es? Ahí. Esta es más reciente. 2007. Bueno, esto, Ramón Rodríguez, claro, siempre se movió, como dice Fernando, en la estética pop, del pop art, y tiene dos características, yo creo que importantes, y es que él marca todo eso, pero además eso abundando en que es uno de los artistas que más función social desarrolló, porque él con el tema de comisario de exposiciones, de creador de actividades y todo eso, y entonces de director de la Casa de Cultura, todo lo que él hizo en Avilés especialmente y todo eso. Entonces, Ramón Rodríguez, yo creo que tiene una importancia doble en ese sentido. O
O sea, que tiene la trayectoria suya como artista en eso, pero tiene también toda su otra trayectoria, desde haber sido secretario en su día de aquella asociación de artistas o no sé qué, al tema de ser uno de los impulsores de la modernización del arte asturiano de estos años. Además, tiene muchos textos sobre presentación en catálogos y tal, sobre artistas y tal. Importante valorar eso también. Y luego, bueno, técnicamente trabaja últimamente mucho digitalmente, ¿no? Claro, ya es obra mucho más, ya no con herramientas tradicionales, sino también empleando ya algo mucho más contemporáneo, que es el mundo digital, que al final eso es una herramienta más. Sí, eso es anecdótico, pero que consta como información. Sí, pero siendo hecha digitalmente, es una obra muy pictórica. Es una obra muy pictórica, es decir, está combinando los colores, está jugando que no sea hecha realmente de ese modo. Vamos a otra. Bueno, aquí tenemos a Bolón, que es un gran dibujante, que era iba a decir un caricaturista, no es, pero que era un dibujante, un gran ilustrador, y lo perdimos de vista porque es un hombre callado plásticamente, trabaja medio en secreto, yo no sabía ni si seguía o no, expone poco. Y entonces, bueno, trajo aquí estas cosas que son muy diferentes, por otra parte. El gallo ese que recordaréis, porque es una pintura violenta de color y de planteamiento. Y esto, ¿no? O sea que, en fin, está dentro de esa neofiguración, digamos, distorsionada, no sé si picasiana, por decir una cosa que no vale para nada. Más cerca de Matisse. Más cerca. Bueno, pues fíjate tú también. Bueno, que todo ello... No, me refiero que las referencias son tan anecdóticas que no sé ni por qué las digo, ¿no? Igual lo que yo digo de Picasso que lo que dice Ángel de Matisse. Bueno, eso no aporta nada, ¿no? Pero bueno... Un TikTok que hace estas figuras humanas así, con esta... Bueno, parecido a esto, que es muy conocido, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, este es puesto a interpretar esta neofiguración, esta descoyuntamiento, tal. Es un... cierto modo, es un lugar común también de actuación, ¿no? Ya. Sí, bueno, vamos a ver si nos da tiempo porque... hay otra, esta es una pieza muy interesante para comentar. Antes que se había visto la del paseo, lo que había allí en el interior, el mundo de Melquiades, aquí es mucho más interesante comentarlo. Melquiades es un pintor del realismo mágico, del realismo poético. Sí mantiene la estética realista, pero siempre con un discurso muy poético, pero además es uno de los grandes pintores de paisaje del paisaje asturiano. O sea, una de las cosas que tiene este pintor es que refleja, por ejemplo, algo que sería, si visteis el amanecer en un campo asturiano, veríais cómo se invade de pájaros, de los cuervos, de los mirlos, de los miruellos, de no sé qué, de tal, y eso contado de esta manera tan sintética, porque esto no es real, esto es una pura recreación de la realidad, sin embargo está siendo una realidad, no es real, nueva realidad. Es una recreación de la realidad, es una reinvención, sin embargo conduce muy directamente a esa sensación del amanecer, de la alborada, de esta luz que se entra sobre las fuellas y las baña y demás y tal, ¿no? Entonces, también como intimista, ¿no? Intimista. El intimismo forma parte cuenta una historia, de ese... queda en sí mismo. Claro. Siendo una realidad te cuenta una historia. Exacto. Trasciende su propia realidad. Exacto. Aquello que comentábamos antes. Este es otro ejemplo. Aquello del pájaro que yo decía y tal. Bueno, y los pájaros son importantes, ¿no? Como muy importantes. Yo que me interesa y las fuellas. A mí que me interesa la poesía bárdica, un poema bárdico dice que 4 cuervos guardan un campo.
Y ahí están. Sí, eran 4 también. 4. En el pueblo, fíjate. O sea, están ahí guardando un elemento. Otra vez Carlos Sierra. Otra vez Carlos Sierra, sí, con ese... En este caso con plumas, Sí, pero siempre... esa temática que él tiene de acumulaciones, que él tiene varios cuadros que titula Acumulaciones, ¿no? Acumulaciones de raíces, de hojas, de cantos rodados, de castañas, en fin, de objetos y plantas diversas, ¿no? O sea, acumulaciones, ¿no? Pues mira, hay una pluma ahí que parece que está pegada. Ya, Eso sí. Ya, Ah, que parece que está pegada. bueno, porque él es un pintor muy hiperrealista. No, parece que está flotando. Están flotando todas. ¿No ves que están? No, lo impresionante del hiperrealismo de Sierra es que efectivamente construye esto y da toda la ilusión de realidad. O sea que es un autor en ese sentido muy... Pero lo que veníamos diciendo antes, o lo que yo quería decir, que por acumulación, también en el otro, aunque es distinto, y mencionó antes el espíritu oriental, que aquí, teniéndolo, no es tan lineal por estructura, pues por acumulación llega a un efecto de abstracción también, estando la realidad, por acumulación termina siendo una pintura, con valores propios de la pintura, no de... Entonces la anécdota se trasciende, aunque siempre eso es una pluma, ¿no? Pero, quiero decir, lo que te crea es un universo, ¿no? Un poco lo que decíamos antes del otro cuadro también, ¿no, Ángel? Sí. Que era un universo, y aquí la reproducción más o menos pegada es una anécdota, ¿no? Dentro del concepto del cuadro, dentro del concepto profundo del cuadro, ¿no? O sea, la utiliza, pero luego, por acumulación, la dinamita para crear un universo. Es ahí donde yo me quiero quedar, como versión y concepto más amplio de la realidad, y menos anecdótico. O sea, esa lectura es fundamental. ¿Es una pluma? Qué banalidad, pero es una pluma, pero además, ahí empezamos a sumar en la realidad, suma y sigue. No es la realidad como elemento reductor, sino como elemento que nos amplía hacia un mundo, ¿no? Me apoyo en ella, pero la amplío tanto y luego, o sea, estando presente siempre la pierdo y voy a donde yo quiera. Es decir, libero esa realidad, ¿no? No sé, creo que queda un poco eso. Es que eso insisto en ello porque me parece fundamental como concepto para una reflexión profunda. Hay una cosa también importante, ¿no? Que es cómo diferencia el fondo del primer plano para que dé esa sensación de profundidad, ¿no? Porque, como tú decías, si esa acumulación solamente de plumas podrían quedar de una manera exactamente, pero sin embargo saca esa profundidad y da esa sensación de que están flotando por ese tema de esa acumulación, pero está ya en el fondo difuminada. Sí. Una pieza muy interesante. Monte. Bueno, sí. Bueno, sí. A ver, os cuento algo. Ahí puede comentarse mucho. A ver, os cuento algo. Bueno, hay un título ahí también, con gracias. Sí. Cuando pinté este cuadro, sí le puse como título Majoli en Venecia con los oricios blancos. Entonces, bueno, yo considero que es una pintura figurativa, pero no realista, porque cojo elementos reales, pero los transformo. Esas cúpulas están alargadas verticalmente de una forma exagerada. Sí. Y está aquí la laguna de Venecia, entre San Giorgio y San Marcos. Y luego están los oricios, que tampoco son así, que yo nunca vi un oricio así, claro. Parecen flores. Entonces, bueno, aquello que decías antes tú, construir un cuadro es ir poniendo formas, colores, en el orden que al artista le parece. Sí. Y partiendo de una realidad te la inventas. Claro. La deformas de tal manera que la estás Que aparece siendo una cosa nueva y distinta. inventando ella. Yo tengo... Luego, bueno, luego aparte de eso, pues aparte del aspecto material, digamos, formal, pues yo procuro que tengan también un poco de vida espiritual, que tengan pues una anécdota, un recuerdo, una poesía, un tal. Entonces, cuando estaba terminando este cuadro, estaba preparando una exposición para la Galería Corniol de Gijón.
Entonces recordé a Rubio Camín, que era uno de los asiduos de esa galería, que era un gran comedor de oricios. Y lo del blanco yo creo que vino por lo de la barba, que ya era blanca la barba de Camín. Entonces, bueno, todo eso lo fui mezclando ahí. Y luego viene lo de Majolí. Majolí es Hermosa Mía, que es Picasso lo usó durante un tiempo en sus cuadros, era un homenaje a una de sus mujeres. Entonces, bueno, yo lo puse aquí como homenaje a la mía, como homenaje a Picasso y como homenaje a Venecia, que considero que es también muy hermosa como ciudad. Entonces, bueno, un poco es todo eso. Curioso el discurso tan amplio y te dijo secreto, porque eso tampoco eso le hace falta al cuadro iconográficamente, no, pero le hace falta al autor para parirlo y para concebirlo, curioso, ¿no? Entonces, quedémonos con lo que nos tenemos que quedar, y luego lo otro pertenece al artista. ¿Qué me motiva? Entonces, pero que luego no está ahí en el cuadro, pero el cuadro luego dice, ¿tiene esa potencia o tiene autonomía o se basta a sí mismo o es un fracaso? Bueno, ya queda expuesto ahí para que el resto diga, ¿no? Exacto. Te iba a hacer una pregunta. Vi antes la otra que también era de Venecia. ¿Qué hiciste? ¿Una serie sobre Venecia o tal? Sí, una serie muy amplia, sí. A partir de vivencias o de recuerdos o de eso. Muchas veces. Ya. Hice series sobre ello. Hice grabados, hice serigrafía. Claro. Sí. Bueno, es curioso lo que, al hilo de las cosas que estamos contando así, unas distintas direcciones, es curioso lo que él contó, el universo y las motivaciones, y luego lo que queda en el cuadro, ¿no? Interesante lo que queda, lo que se pierde, lo que es esencial para una pintura o para una escultura, y lo que pertenece a un universo interior de conceptos, de pensamientos, de vivencias y de energías que necesita el autor, porque no puede partir del vacío, pero luego queda traducido a esto. O sea, quiero decir, esa pirueta es muy interesante también, muy bien, Monte, eso, que quede, vamos, desde mi punto de vista, que quede aquí reflejada, porque es muy ilustrativa de qué es necesario, qué no es necesario, y al final, ¿qué es lo que queda? Cuando Piñeras quedan las esencias y el resto pues se pierde, porque si no nos lo cuenta tampoco nos haría falta, pero asimismo sí se lo tiene que contar, tuvo que contar para pintarlo, y si no tiene ese mundo no nace ese cuadro. Ibas a decir tú algo, perdón. No, ya de él no. Es que voy a citar. Bueno, queda... Pasamos. Lo de Ángel es... Bueno, luego comentamos ese. Pasar para acá, entonces ahí. Sí, pues ya quiero A ver, poneros por aquí más bien, porque si no se ve todo. A ver, esta... esta es una pieza que nació aquí, porque, como os contaba en el otro lado, yo siempre parto de la asociación de dos realidades distantes, que son, yo tengo que tener siempre un objeto encontrado y una palabra que dé título a la obra. Entonces, con esos dos elementos, la obra crece o se desarrolla en un espacio, en un lugar, en un encuentro. La pieza esta parte de una idea que es la de la silla del poeta. La silla del poeta, el sillón del poeta. ¿Qué significa eso? En la poesía bárdica hay una especie de homenaje, de juego floral que se hace a los poetas, que es un asiento, un sillón, una silla en el que, como premio se sienta un poeta cada año y se le rinde homenaje. Eso que en la poesía, en la historia de Gales, está ahí, y se fa lo que se llama Steinfurt, la silla del poeta, y es lo que de alguna manera yo quería traer aquí en homenaje a Antón Areces.
a partir de aquí, a mí me costó trabajo encontrar este elemento, porque buscaba un objeto encontrado, pero fue muy complicado encontrar el que yo quería, porque no tenía que ser un espacio, una silla especial, y esa silla fue complicado llegar a ella. Y finalmente, por descarte de otras muchas sillas que podían haber estado y tal, acabó apareciendo el alma de una silla, el alma de un banco, el alma de eso, solamente los elementos de fierro que habían sostenido un banco. Entonces, eso me interesó especialmente, porque hay una vez más la ausencia. O sea, aquí hay una silla, pero a la vez no hay posibilidad de sentarse. Hay un hueco donde tenía que haber el espacio del útil, está vacío. Y eso me interesó porque toda la pieza y una poetización del vacío, de lo que falta, ¿no? Que es justamente el espíritu del poeta que se tiene que sentir en un espacio. Yo cuando llegué aquí, y lo sabe Fernando, llegaba con la pieza, con los fierros debajo del brazo, sin espacio, a mirar este espacio, digo, yo tengo que ver dónde la pongo. Y entonces, claro, vi este ámbito de fuera, y digo, eso tal, no sé qué, tal, es complicado, ahí no veo que pueda, tal, pero finalmente aparece esto que estaba lleno de cuadros, estaba tal, porque esto y el aula de poesía que hizo Fernando Beltrán y tal, y aparecía esto. Y bueno, dialogando aquí con Gustavo, vemos la posibilidad de que se sitúe aquí esta pieza. Claro, entonces aparece el gran encuentro, que es la silla del poeta en el aula de metáforas. Esta es el aula donde estamos, es el aula de metáforas. Entonces está situada... Una vez más el accidente. El accidente, pero cuidado, el accidente realmente de objeto encontrado y realmente encontrado, que eso es así. O sea, que aquí esta pieza está en el aula de metáforas. En ese aula de metáforas aparece la acción del barco errante, y la acción la hice aquí, que yo venía con el ropón del barco para no sé qué y tal, entonces ahí hicimos la acción esa que veis ahí, que es elevar el elemento del alma de la silla. De elevar el espíritu de esa silla grande como ese acto de elevación, de superrealidad, de elevarse, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que aquí las primeras fotos se hicieron con unos móviles que teníamos aquí, una deformidad total, no hubo tal, con aquello, y tuvo que venir un segundo paso, que gracias aquí a mi amigo Javier Rodás, que vino, que aquí está tal, y que una vez más la obra de arte contemporánea no se hace única, sino no se hace solo el artista en su rincón, en su estudio. La obra de arte contemporánea necesita del diálogo con más creadores, con más equipo, con más aquello. Es decir, que yo necesité a Javier, tal, evidentemente el artista y el que construye. Yo me pongo así, Javier, tal, tira desde aquí, no sé qué, ¿verdad, Javier? Que ya, tal. Tuvimos dificultades. El pelo porque, que me queda para tuvimos dificultades, ¿sí, verdad? Tuvimos dificultades, pero fundamentalmente con la luz del sitio, ¿verdad? Javier comenta eso, porque es que esta es una luz muy plana, ¿verdad? Este es un sitio cerrado y la luz que había para hacer las fotografías es la que hay. Y era solo que después se podía tocar con Photoshop o tal, pero bueno, ya no era... Habla de la ofrenda. Bueno, entonces está un poco, os comento todas estas... os comento todo esto... os comento todo esto para que veáis cómo es el proceso abierto de creación. O sea, esta es una obra, de la última que hice en realidad, o sea, esto es una obra muy reciente, igual que aquella de hace 10 años, pues esta otra es actual, la acabo de hacer, y la hice aquí. Entonces me interesa mucho últimamente el proceso del lugar donde se hace la obra, de que el encuentro con el lugar produce
el encuentro, porque toda la obra es un diálogo con el espíritu de Antón Areces. Y hay dos poemas, porque el bardo errante también escribe, entonces hay dos poemas, uno, La silla del poeta, y otro, este otro que hay ahí arriba. Ese primero de ahí recuerda, yo no sé si está aquí en la familia, No estaba, pero bueno, recuerda un momento muy emocionante que ocurrió después del funeral de Antón, cuando fuimos a su casa, y Fernando sacó ese cuadro, no lo sacó Fernando, lo sacó Manuel, y lo puso presidiendo allí, en el lugar de ausencia, el encuentro que teníamos los amigos, con la familia y tal, sentados allí y tal. Y allí en Sala de Grau ocurrió un momento verdaderamente mágico, y es que Fanny, su hija, sacó sus poemas para leer un poema de él, y comenzó a leerlo, y allí falló no sé qué, de la megafonía, de no sé qué, de lo que tenía conectado aquello, no sé qué, tuvo que volver a empezar otra vez, ¿no? Para hacerlo. Pero ahí, amigo, el momento sagrado, mágico se produjo cuando, leyendo, en el momento justo que está leyendo, suenan las campanas. Suenan las campanas de la iglesia, tal, o aquello, y cantan los pájaros. Son los pájaros, en una tarde soleada, impresionante, los pájaros cantan, están tocando las campanas y está sonando el poema. La voz, la decía de él, recitando un poema de Antón. Otra vez el accidente que hace que pero todo, cuidado, que todo coincida. ese momento, y el momento que lo cuento ahí, y tal, ese momento de que están, de la ausencia, los pájaros, las campanas, tal. Y ese es el momento mágico de la poesía. Y además hay una cosa en la ausencia, y es que yo, de las conversaciones que tuve con Antón, que en algún momento él prometía hacer un texto sobre mi obra, y ahí está la ausencia de todo eso, pues en esas conversaciones discutimos en algún momento sobre los dos conceptos de epifanía y apofanía, porque él era un pensador clásico, doctor de griego y Roma, y latín, etc. Y a mí, bueno, me interesa también el latín, aunque me gusta la obra cénica. Y entonces discutíamos epifanía y apofanía. ¿Cuál es la diferencia? Epifanía, ¿sabéis? Y el descendimiento de la divinidad sobre la tierra. Y es decir, que de alguna manera esa visión de el poeta que de alguna manera alcanza la visión, como la visión del profeta, ¿no? O sea, baja la visión de la divinidad y entonces el profeta trasciende y tal. Eso es lo que se llama la epifanía, que viene del griego, eso. Y la apofanía es lo contrario, es la exaltación de la locura, que es una forma de esquizofrenia, la exaltación de la locura que conduce a la visión o la ilusión de la visión. O sea, sería la apofanía en ese sentido es más humana y es más exaltada que la epifanía. Pero en este aula de metáforas, la palabra metáfora es lo que viene de lejos, lo que resuena y viene de lejos. Y estamos hablando de otras transiciones. La metáfora es una transición. Es una palabra escrita en lugar de otro lugar. Una palabra que trata de expresar lo inefable. Lo inefable. Justamente el valor de la metáfora en poesía es que las cosas no las nombra, sino que lo que las nombra con imágenes, con evocaciones, para expresar algo que está más allá de la palabra. ¿No es así? Bien, pues eso es lo importante en la obra de arte. O sea, la obra de arte es esto, un cachofierro, un objeto que al final será consumido en el devenir de la historia, de la arqueología, de la destrucción o de la ruina, pero apoyado en ese elemento material,
está el espíritu de la creación, de la imaginación, de aquello que se trata de expresar y que no tiene nombre, porque es un más allá que no sabemos nunca dónde pararlo y cómo disponer de él y qué hacer, pero donde está el valor de la creación y por lo tanto de la poesía. Y eso me conduce a este otro poema que es complicado de leer porque está a contraluz de la casi no visión. Lo veis ahí en el cristal. Poema difícil de leer, pero hay que esforzarse en leer, porque si no, la lectura es lo fácil, pero antes decía Fernando, hay que volver a mirar las cosas. Exacto, se complace en ocultarse. Entonces ese poema es el que lo cuenta todo y está medio oculto. Una vez más, también está el tema de la referencia a la historia del arte. A mí me interesó hacer una referencia también a un elemento real y eso, pero a diferencia de la obra de Posa, que era mucho más realista, mucho más plana en ese sentido, todo el discurso que yo hago aquí, o intento hacer aquí, es el de un poeta bárdico, el bardo errante.